Y en esta oportunidad, en Historias detrás de la marca, queremos hablarles de, bueno, una marca que yo creo que tiene un sello espectacular porque es creada con muchísimo cariño. Nosotros hoy vamos a tener el placer de hablar con uno de sus creadores, que es el escritor Nacho Palacio. Pero para mí Nacho es, bueno, mucho más que el creador de Meollo Criollo. Él, bueno, es comunicador social de la UCAP, es creativo, es escritor, es guionista, tiene más de 20 años de experiencia en televisión, en radio, en cine, en prensa, en publicidad. Me ha tocado en muchas oportunidades trabajar con él y de verdad es uno de los equipos más increíbles. Y bueno, inició esta marca en el 2010 y hoy pues tenemos el placer de hablar con Nacho Palacios. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, querida Jairan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, muchas gracias por la invitación y por esas palabras. Siempre un gusto estar contigo. No, igualmente, Nacho, y yo no podía dejar de tenerte acá con nosotros, primero porque eres creador de muchas cosas con mucha magia, ¿no? Y hoy en particular, bueno, decidimos hablar de la marca Meollo Criollo. ¿Cómo nace todo esto? ¿O qué es para que la gente pueda entenderlo? Mira, hoy en día yo creo yo lo definimos como un sello de humor con reflexión, digamos, un sello editorial. Es lo que ha venido como digamos, sí, como formándose, ¿no? Porque nació en el año 2010. Mi socio Leo Nieves, que bueno, un ilustrador fantástico, gran amigo, y yo nos juntamos como para hacer una dupla y nació como muy de la necesidad personal de expresarnos, básicamente. Queríamos hacer caricaturas para hablar un poquito sobre lo que estaba pasando en el país y sin ninguna agenda, ¿no? Era básicamente como un hobby. Básicamente yo escribía la idea, el concepto, etcétera, se la contaba y él, bueno, con la magia que tiene de sus trazos y sus colores, pues hacía una imagen espectacular. Y empezamos en ese momento estaba empezando el Twitter, y bueno, abrimos la cuenta, @meollocriollo, y dijimos, bueno, vamos a empezar a ponerlas aquí, y lo empezamos a hacer diariamente, y a partir de ahí nació todo, porque de alguna manera la gente empezó como a conectar, a compartirla, digamos, a hacerse un poquito viral esas imágenes que, como te digo, nacieron como de un desahogo personal. Sí teníamos muy claro como que no queríamos criticar por criticar, siempre creo que la palabra por eso lo dice, el tema de meollo, que es como digamos, un sinónimo de seso, de inteligencia, de creatividad. Queríamos como poner a la gente a pensar. Siempre fue nuestra idea usar el humor ilustrado, pero para generar algún tipo de reflexión sobre lo que estaba pasando. Y así empezó. Y bueno, después fueron reconocidos por el premio Pedro León Zapata. Bueno, esa fue como que la primera gran sorpresa, porque nosotros, tal cual, al cabo de un tiempo, nos llamaron del diario El Nacional, nos dijeron bueno, que el jurado nos había escogido como los caricaturistas del año, algo así, o de la prensa, y la primera pregunta fue como que, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros si nosotros no estamos en prensa? Sino que estamos en Twitter. Entonces, bueno, pero nos dijeron, nada, los tiempos están cambiando y las plataformas digitales están agarrando auge, y bueno, fue así como que la primera señal de que ahí había algo más, ¿no? De que la gente le estaba gustando, y la verdad nosotros lo estábamos como disfrutando, y a partir de ahí como que empezamos a enseriarnos un poquito, y ya lo convertimos en una empresa, y después saltamos como otro tipo de humor, digamos, más universal, y empezamos a salir en revistas y en portales. Después con el mismo Nacional publicamos un primer libro que era una recopilación de básicamente de esos primeros 2 años de caricaturas. Eso nos llevó a que les propusiéramos al Nacional, bueno, ¿qué tal si hacemos unas tiras cómicas para que entonces en la página de comiquitas hayan personajes, pues, venezolanos, hechos por venezolanos, y no estén, digamos, estas comiquitas importadas? Y así fue como evolucionando un poco a hacer ya otro tipo de humor y otro tipo de código que, bueno, poco a poco le fuimos agarrando como el gusto. Estamos hablando más o menos del año 2010, cuando empieza Meollo Criollo y más o menos este avance, ¿no? Yo recuerdo mucho en la pandemia 2020, corrígeme si me equivoco, los cuentos infantiles también salían de la mano de Meollo Criollo, ¿no? Claro, totalmente. Nosotros después que empezamos a hacer estos personajes propios, que fue estas comiquitas que fueron, pues, ya estamos hablando de 2012, 2013, 2014, pues obviamente nos empezó a gustar eso de tener nuestro propio universo con que mostrar cosas que pensábamos o situaciones cotidianas, lo que sea. Y a partir de ahí, pues yo creo que también porque, digamos, tanto Leo como yo, ya nuestros chamos estaban
los chamos de cada familia, o sea, leíamos cuentos y fue así como que, mire, ¿y si hacemos un cuento infantil? Y empezamos a caer, digamos, en este tema de la literatura infantil, hicimos unos de Navidad, después hicimos los de Venezuela, y literalmente eso fue a partir como del 2015. Y aparte se tradujo ese cuento infantil en yo no sé cuántos idiomas. Sí, ese que tú te refieres es que cuando vino la pandemia, yo me acuerdo que en Venezuela se decretó el viernes 12 de marzo, y el domingo, claro, ya estábamos encerrados todos y lo que me imaginaba con mi familia era, bueno, si nosotros estamos perdidos y confundidos de qué está pasando, ¿cómo será qué están empezando los chamos, no? Que de Claro. repente todo el mundo para su casa, no hay colegio, no sé qué, y entonces fue, bueno, ¿qué tal si hacemos un cuento muy rápido que podamos compartir gratis en redes sociales para que los papás puedan explicarle a los chamos qué está pasando y bueno, las medidas sanitarias, que sin lavarse las manos y todo aquello? Hicimos uno que se llamaba ¿Qué pasa en el mundo? Y era básicamente explicar el tema del coronavirus. Entonces, ese cuento lo publicamos ese siguiente martes, algo así, como a los 5 días. Wow, pero fueron rápidos. Sí, bueno, literalmente fue como que, mira, esto hace falta, hay que hacerlo. Claro. Nos bajamos ahí y es lo que tú dices. Después, él mismo como empezó a hacerse viral y lo que pasó, algo que no teníamos ni idea, es que la gente empezó a escribirnos, mira, me llegó este cuento por no sé dónde, yo vivo en Polonia, yo puedo traducir esto al polaco, y que bueno, dale, mándanos el texto en polaco y te Genial. mandamos la versión en polaco. Terminó traducido en 12 idiomas en cuestión como de un mes ese cuento. Qué emocionante, ¿no? Lo que es combinar dos mentes brillantes para crear y también de alguna forma expresarse, ¿no? De acuerdo a las situaciones y cada una de las temporadas que les ha tocado vivir, porque bueno, 2010 suena como si fue muy cerquita, pero son ya unos cuantos años que tienen juntos y creando. Sí, hoy en día estamos muy contentos porque bueno, hemos mantenido como nuestro objetivo, nuestro propósito de utilizar, digamos, esta metodología de contar historias a través de imágenes para transmitir mensajes que siembren conciencia y ciudadanía y valores y orgullo. Y últimamente estamos como muy enfocados en eso, ¿no? Ya hoy en día contamos con más de 15 libros. Los últimos tienen mucho que ver con Venezuela, con arraigo, con orgullo, con sentido de pertenencia y bueno, sabemos que están, digamos, aportando un granito de arena, sobre todo en familias que de repente están separadas y entonces es una manera de mantener también, digamos, esa conexión con su país. Y por ahí, bueno, seguimos siempre tratando de hacer por lo menos 1 o 2 libros al año. Qué bien. ¿Y tienen ya en mente de cuál va a ser el próximo? Bueno, sí, de hecho acabamos de sacar uno hace unas semanas, que es un poquito diferente a lo que veníamos haciendo, se llama Había un dibujo aquí, y es un cuento bien particular porque, bueno, básicamente no tiene dibujos y trata un poquito, trata Para un poco. para que los niños hagan sus propios dibujos. Sí, al final hay algo de eso, pero salió como de una reflexión, como de una premisa que a mí siempre me había estado como persiguiendo toda mi vida, que se puede resumir en una frase que dice que un adulto creativo es un niño que sobrevivió. Y entonces, bueno, ¿por qué dejamos de ser creativos? ¿Por qué la gente empieza como a abandonar ese lado con el que todos tenemos? Porque los chamos imaginan todo el tiempo, inventan juegos y cuando se compran un juguete juegan más con la caja que con el juguete. Y Claro. eso tiene que ver con... Entonces, ¿cómo hacer un cuento que le explicara a los chamos de una manera, digamos, divertida y como medio, también que les hiciera como un poquito de trampa, para que ellos lograran entender qué es eso que ellos tienen adentro en sus cabezas, que se llama la imaginación, y que no tienen por qué perderla nunca? Entonces el cuento trata un poquito de eso. Es como que los chamos van leyendo y les está hablando de cosas que no están ahí y al final le dice, bueno, pero es que sí estuvieron ahí, están en tu cabeza, tú te Qué las genial. imaginaste. Qué Entonces al final bonito. te invita, digamos, a regresar y a hacer tus dibujos. Qué Entonces al bonito. final tiene como esa vuelta, ¿no? Me recuerda un poco al sombrero del Principito. ¿Es un sombrero o es una culebra? Ah, exactamente, No, algo así por exactamente. el estilo. Nacho, nuestra intención, pues, con esta sección es hablar de la historia detrás de una marca. Yo sé que tú no eres solo parte de Meollo Criollo, son muchas de las cosas al mismo tiempo que desarrollas. Y me gustaría cerrar esta entrevista, pues, con tu reflexión o quizás con tu palabras a cualquier persona que nos esté escuchando y que de repente quiere crear una marca, pero no sabe por dónde empezar. ¿Qué le podrías decir? Mira, yo creo que el principal ingrediente es que nazca como de un fuego interno que uno quiera hacer, que es lo que te va a hacer aguantar todo lo que tienes que aguantar al principio y los desvelos y los reveses
y buscar a la gente correcta que te acompañe. O sea, eso tiene que haber una pasión ahí, porque todo lo demás se consigue, digamos, inclusive el capital, el cómo hacerlo, las formas, todo, pero tiene que haber eso, ¿no? Y un poquito yo veo hacia atrás y veo que ya Meollo Criollo no somos solamente Leo y yo, la otra cara de la moneda que tú hablabas al principio, que es Crack, tampoco somos Aileen, que es mi hermana, y Leo y yo, sino que somos un equipo ya de 30 personas que Wow. están poniendo la creatividad al servicio de contar historias para, para, para dar mensajes Empresas, marcas. positivos. Sí, entonces yo creo que es un poquito eso, ¿no? Un poco encontrar esa gasolina interna y tener muy claro el propósito y por qué quieres hacer lo que quieres hacer, conseguir el equipo correcto y bueno, todos los días, digamos, remar en esa dirección. Nacho, siempre es un placer escucharte y es muy inspirador, sobre todo, conocer tu historia y en este caso de Meollo Criollo. ¿Dónde pueden seguirte las personas que nos escuchan? Mira, están las cuentas, por supuesto, @meollo criollo o @crack estudio, también está mi cuenta personal, @Nacho Palacio, y bueno, por ahí siempre estamos contando todas las novedades que estamos haciendo. De verdad, mil gracias a ti y a tu equipo por este espacio y bueno, un honor estar aquí. Un abrazo muy grande. Pues hoy conocíamos la historia detrás de la marca, Meollo Criollo, uno de sus grandes creadores, Nacho Palacios, y también junto al ilustrador Leonardo Nieves han creado este proyecto que ha sido bastante interesante de conocer el día de hoy.